Sí, Hola, soy el alumno que ha pedido una tutoría. sí, pasa, que vamos a ver el vídeo ese. Es que el otro día en clase no me enteré de nada. No te preocupes, ahora lo vemos y vamos a entender todo. En esta época de cambio, de continuo desarrollo tecnológico, es imprescindible el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Entre los contenidos de la formación de cualquier profesional, ocupa un lugar importante la formación en TIC y medios, en tecnologías de la información y comunicación y medios de comunicación. Para. A ver, vamos por partes. Explícame eso. No, esto es simplemente que cualquier persona en el futuro va a tener que actualizarse porque cambia todo tanto que, sobre todo en lo relacionado con las tecnologías de la información y la comunicación, no puedes saber ahora lo que vas a necesitar dentro de unos años. Entonces, lo que aprendamos aquí no nos va a valer para nada. Hombre, tampoco es eso. Vamos allá. Cualquier persona debe conocer la sociedad de la información y sus implicaciones socioeconómicas. El profesor, como educador y docente, debe analizar también las posibles relaciones entre educación y medios. Eso de la sociedad de la información y sus implicaciones socioeconómicas no lo veo muy claro. Sí, bueno, es simplemente que tienes que conocer el mundo en el que vives y cómo están presentes en él las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, cosas como de lo que se habla tanto ahora, la inteligencia artificial, la influencia que tiene en nuestras vidas, cómo puede afectar al mundo del trabajo, de la economía. Tienes que, en definitiva, saber en qué mundo vives. Bueno, vale, yo tomo nota. Te puedo parar, ¿no? Sí, claro, no hay problema. Los nuevos medios, las nuevas formas de adquisición, tratamiento y transmisión de la información han de estar presentes también en las aulas, pero no de cualquier forma, sino como resultado de una adecuada integración curricular. O sea, que hay que comprar más ordenadores, tablets, pizarras digitales y todo eso. No se trata de comprar cacharros y meterlos en las aulas. Hay que entender cómo están influyendo en nuestras vidas. ¿Cómo? Espera, que ahora te lo explico en el vídeo. Las TIC se integran en los centros como recursos didácticos, como herramientas de aprendizaje, para lo que tendremos en cuenta tanto sus posibles ventajas como inconvenientes. ¿Recursos qué? Recursos didácticos. Se llaman así porque favorecen o pueden favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, qué sé yo, pues como las tablets, los ordenadores, o recursos didácticos también serían los libros. Entonces, Con móviles y tablets se aprende mejor. No. Hemos dicho que son recursos didácticos que pueden favorecer los procesos de enseñanza-aprendizaje, pero habrá veces que a lo mejor los perjudican. Son unos recursos más, como los libros, como las visitas turísticas o las visitas a algún museo. ¡ajá! Eso de una adecuada integración curricular, ventajas, inconvenientes y todo eso. Sí. La cuestión es saber integrar los recursos adecuadamente de acuerdo a los alumnos que tienes, a los contenidos que quieres transmitir. Eso sería la integración curricular de las TIC y los medios como recursos didácticos. ¿Cómo? Sí, eso sería la integración curricular de las TIC como recursos didácticos, pero tampoco es lo más importante. Hay que también estudiar las TIC, integrarlas como objeto de estudio. Vamos a verlo. La integración curricular de las TIC como recursos didácticos debe ir paralela al estudio y reflexión sobre los medios en las aulas. Reflexión sobre cómo los medios crean significado, sobre los intereses ideológicos y económicos de las industrias mediáticas, sobre cómo nos influyen y cómo podemos nosotros participar en los medios. El estudio de las TIC es parte de su integración curricular. Pero lo que hay que estudiar en TIC no es cómo manejar los tablets y eso. No. No solo eso es casi hay que darlo por supuesto. En el caso de la inteligencia artificial, por ejemplo, habrá que saber, si lo vas a utilizar como recurso didáctico, cómo podemos obtener con ella información, si es fiable. Claro. Los trabajos te los hace la IA. No se trata de que la inteligencia artificial o el ChatGPT te haga los trabajos. Se trata de que profesorado y alumnado hagan sus trabajos con la inteligencia artificial. Utilizarlo como recurso, la inteligencia artificial. Bueno, pues eso es fácil. Bueno, eso es una primera integración curricular. Como vamos a ver ahora, tiene que integrarse también la inteligencia artificial como objeto de estudio, de análisis, de reflexión. Estudiar el mundo de la inteligencia artificial y su influencia en nuestra sociedad. Y aprender a manejar las aplicaciones. Bueno, pero no solo eso. Lo más importante
no es manejar las aplicaciones, sino saber cómo esas aplicaciones crean significado, cómo los medios crean su propia realidad, cómo nos influyen, quién controla la inteligencia artificial, cómo recogen nuestros datos, qué hacen con ellos, lo que se podría entender como lenguaje audiovisual o influencia de los medios en nuestra sociedad. ¿No va a ser mucho todo eso? Bueno, será mucho o poco, pero es necesario. Si no se hace en los colegios, ¿dónde se va a hacer? La educación en la escuela solo tiene sentido si prepara para vivir fuera de ella, en la sociedad de las pantallas, en la sociedad 2.0. A la educación formal le corresponde proporcionar una adecuada educación mediática que capacite para ser emisor, y no solo receptor, en la sociedad de la información. Fíjate, estamos en la sociedad que puedes llamar 2.0, como se llama sociedad de la información, donde además de receptores de productos mediáticos, tenemos la posibilidad de ser emisores. ¿Por qué? Porque participamos en las redes, porque podemos tener nuestro blog, podemos crear nuestros propios contenidos. Y todo eso hay que educarlo, hay que educar también ser emisores responsables, no solo receptores críticos, ¿no? Y hay que saber un poco cómo evitar el discurso del odio, cómo no reproducir mensajes que sean falsos o bullocks. Hay que entender cómo la inteligencia artificial crea una realidad que puede confundirse con los hechos. Todo este tipo de cosas. Si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a incluir la educación mediática, el estudio de los medios? La creación multimedia es un principio básico de una educación que prepare a los ciudadanos para formar parte de la sociedad digital, de la cultura de la participación en un mundo interconectado, un mundo donde los escolares son niños que fuera de la escuela buscan y crean información en Internet y se relacionan con otros a través de los juegos online, de la mensajería, de las redes sociales. Sí, eso es cierto. Todos andan ya por ahí con los móviles, pero ¿no los quieren prohibir en el colegio? Bueno, sí, algo he oído pero la solución no es prohibir. Yo soy más partidario de educar para un uso responsable de los móviles o de cualquier otro medio que de prohibirlo en el aula. Es absurdo cerrar las puertas de los centros educativos a la realidad que se produce fuera de ellos. Entonces, nuestra función como educadores es educar para los medios, no prohibirlos en el entorno escolar sin que nos preocupe qué hace con ellos fuera. Y en estos temas, en el tema de las tecnologías, yo creo que no hay que dejarse llevar ni de los que están totalmente a favor ni de los que están totalmente en contra. Sobre la presencia de las TIC en nuestras vidas y en la sociedad en general, el ciudadano del siglo XXI debe saber cómo son las TIC, cómo nos dicen que son y cómo influyen en la sociedad. El educador será consciente del papel de los medios como agentes de educación informal y de su influencia en la educación formal e institucional. Entonces, ¿los que vamos a ser maestros? Bueno, hay una serie de competencias básicas que tiene que tener todo el ciudadano en la sociedad digital. Pero además, los maestros, como educadores, tienen que tener otras competencias más específicas, profesionales, relacionadas con su labor educativa, con su función de enseñar. ¿Cómo? ¿Competencias qué? Sí, podríamos decir que son competencias del profesorado en TIC y medios. De todas formas, hay otro vídeo que se titula Comprometic, competencia del profesorado en TIC y medios, que si quieres podemos ver también que habla de las competencias estas. ¿Es como este de viejo? No. Por mí, déjalo. Uy, qué coñazo. ¡Terminé! ¡Se ha acabado el vídeo! ¡Guau, guau, 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 guau! ¡Se ha acabado el vídeo!